Hola mis amigos, ¿cómo están? Antes que nada quiero agradecerles porque hemos llegado ya al día 175 de nuestro reto Lee la Biblia este año. Y en los pasajes del día de hoy vamos a hablar acerca de 3 maneras de empoderar a la generación venidera. Escuchemos la siguiente historia. Cuenta esta persona que está muy agradecida por Jonathan Fletcher. Cuando él encontró a Jesús por primera vez en 1974, Jonathan se dedicó a quedar con él 3 horas semanales durante todo un año y así seguir haciéndolo hasta que acabara la universidad. Se convirtió en un gran amigo que le enseñó la fe cristiana explicándole cómo leer la Biblia y cómo orar. Y le recomendó libros cristianos, además de responder a todas sus preguntas. Aunque él acababa apenas de haberse encontrado con Jesús, todo esto le animó a llevar a otros a la fe en él y a transmitir inmediatamente lo que estaba aprendiendo. Al terminar la universidad, Sandy Miller hizo lo mismo por él que lo que había hecho Jonathan, pero de una manera diferente. Le mostró un modelo de cómo vivir la vida cristiana al cual todavía él aspira. Desde entonces siempre ha habido personas en su vida de quienes está aprendiendo y otros a quienes está tratando de transmitir lo aprendido. Como en una carrera de relevos, todos tenemos la responsabilidad de pasar el listón o la batuta. Leamos Salmos 78, versículos 1 al 8. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres no las contaron, nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepan la generación venidera y los hijos que nacerán. Y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios. Que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios, su espíritu. Salmo 78 nos está recordando o nos está haciendo la cuenta. Todos tenemos una historia que contar. Cada familia tiene sus historias, como las tiene cada iglesia sobre lo que Dios ha hecho. Todo cristiano tiene una historia, es decir, un testimonio. Todos nosotros tenemos acceso a la gran historia de lo que Dios ha hecho en Cristo. Tenemos que contar las historias. Este salmo nos da un esbozo de la visión hebrea de la historia que lleva hasta el rey David y subraya la importancia de transmitir a la generación venidera. Vemos el contraste entre los pecados de Israel y la bondad de Dios. El mismo Jesús citó este salmo en Mateo 13:35. El salmista dice: hablaremos a la generación venidera del poder del Señor, de sus proezas y de las maravillas que ha realizado. Ordenó enseñarlos a sus descendientes para que los conocieran las generaciones venideras y a su vez los enseñarían a sus hijos. Así ellos pondrían su confianza en Dios. Juan Carlos Ortiz narra la historia de cómo conoció a una señora anciana en su Argentina natal, la cual le presentó a una joven que era una de sus nietas. Le contó que tenía 6 hijos y 36 nietos. Su familia era cuantiosa y entre sus nietos había muchos profesionales y gente de gran educación. Carlos le preguntó cómo se las arregló para engendrar una familia extensa tan grande, bien alimentada, bien vestida y bien educada. La señora respondió: no lo hice. Simplemente cuidé a los 6 y cada uno de los 6 cuidó a sus 6. Cada generación tiene la responsabilidad de contarle a la siguiente acerca de la bondad de Dios y advertirles del desastre que hacemos de nuestras vidas cuando nos apartamos de la bondad de Dios. Hechos 16, versículos 1 al 15. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, les circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares,
porque todos sabían que su padre era griego y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número de cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Hechos 16, versículos 1 al 15, también nos está entrenando. Nos habla de entrenar. Paul reconoció que tenía la responsabilidad de entrenar a otros. Encontró a Timoteo, un joven excelente. O sea, Pablo encontró en Timoteo un joven excelente, y Timoteo fue discipulado, entrenado e instruido por Pablo, quien fue un mentor para él. Son un gran ejemplo de lo que todos deberíamos estar haciendo. Encuentra un Pablo de quien puedas aprender, y encuentra un Timoteo a quien transmitir lo aprendido. Bill Hybels ha dicho que cada paso estratégico, decisión importante que ha tomado, ha sido inspirado y animado por alguien que estaba a 1 metro de distancia de él, y no cuando estaba entre una multitud de miles de personas. Al predicar podemos causar un gran impacto. Los predicadores suelen sobrevalorar la cantidad de verdades que se asimilan entre el púlpito y los bancos donde se sienta la gente. En su vida, la verdad aplicada hablando con alguien al otro lado de la mesa ha sido una clave para su propio crecimiento personal. Parece que también lo fue para Timoteo. Timoteo se hizo cristiano por medio de Pablo y se hicieron amigos íntimos. Pablo era mayor que Timoteo y describió su amistad como la de un padre y un hijo. Filipenses 2:22. Pablo describió a Timoteo como mi amado hijo. 1 Corintios 4:17. Pasaron por muchas cosas viajando juntos. Al pasar por las ciudades, Hechos 16:4, incluso pasaron tiempo en prisión juntos. Durante todo aquello, Timoteo estuvo observando a Pablo y se entrenó como su sucesor. No basta con esperar que los Timoteos nos observen. Tenemos que posicionar estratégicamente a discípulos más jóvenes para que tengan la oportunidad de liderar. Pablo depositó en Timoteo una responsabilidad real. Podía confiar en él porque lo conocía muy bien. Desde el principio, Pablo incluyó a Timoteo en el trabajo. Tomaron decisiones juntos, y por medio de su ministerio juntos, las iglesias se fortalecían en la fe y crecían en número día tras día. Timoteo aprendió sobre la guía del Espíritu Santo, el cual les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando intentaron entrar en Bitinia, el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Esta es una lección importante en la vida. Puedo acordarme de al menos 5 ocasiones en mi vida en las que he sentido que debía ir en una dirección concreta, pero el Espíritu de Jesús no permitió que el plan tuviera éxito. Al mirar atrás ahora, estoy completamente agradecido porque el Espíritu Santo detuviera mis planes, los cuales, visto en perspectiva, no eran los adecuados. Dios guió a Timoteo y a Pablo en una nueva dirección. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. No es de sorprender que Pablo tomara esto como una clara guía de que debían ir a Macedonia.
convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el evangelio a los macedonios. En Filipos, Timoteo tuvo que ver a Pablo en el primer sábado que estuvo allí, al ir río abajo donde había un grupo de mujeres orando. Cuando Pablo habló sobre Jesús, Lidia, una rica comerciante, se convirtió. Invitó a Pablo y a aquellos que estaban con él a ir a quedarse en su casa. Tuvo que ser una experiencia extraordinaria y maravillosa para ambos ver cómo el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. La última epístola atribuida a Pablo es Segunda de Timoteo. Hasta el final mismo de su vida, la prioridad de Pablo fue animar y dar alas a la generación venidera. Hagamos de ella la nuestra también. Leamos Primera de Reyes 12, versículos 25 al 33. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén. Porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá. Y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. Y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto, y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo. A los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Primera de Reyes 13 dice lo siguiente: un profeta de Judá amonesta a Jeroboam. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová, y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó, y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió, y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios, y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró, y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey, y su padre les dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar.
Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueras. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y he aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová, por tanto Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Y habló a sus hijos y les dijo, ensilladme un asno, y ellos se lo ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo, ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios, y lo puso sobre el asno, y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle, y puso el cuerpo en su sepulcro, y le endecharon diciendo, ay, hermano mío. Y después que le hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo, cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios. Poned mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel, y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Primera de Reyes 14, versículos 1 al 40. En aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Y dijo Jeroboam a su mujer, levántate ahora y disfrázate para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Y toma en tu mano 10 panes y tortas y una vasija de miel, y ve a él, para que te declare lo que ha de ser de este niño. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así, y se levantó y fue a Silo, y vino a casa de Ahías, y ya no podía ver a Ahías, porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Mas Jehová había dicho a Ahías, he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo que está enfermo. Así y así le responderás, pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies, al entrar ella por la puerta, dijo, entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí yo soy enviado a ti con revelación dura. Ve y di a Jeroboam, así dijo Jehová, Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David y te la entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti. Pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que sea acabada. El que muera de los de Jeroboam en la ciudad lo comerán los perros, y el que muera en el campo lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Y tú levántate y vete a tu casa, y al poner tu pie en la ciudad morirá el niño, y todo Israel lo endechará y le enterrarán, porque de los de Jeroboam solo él será sepultado. Por cuanto se ha fallado en él alguna cosa buena delante de Jehová, Dios de Israel, en la casa de Jeroboam,
y Jehová levantará para sí un rey sobre Israel, el cual destruirá la casa de Jeroboam en este día, y lo hará ahora mismo. Jehová sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera, enojando a Jehová. Y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Entonces la mujer de Jeroboam se levantó y se marchó y vino a Tirsa, y entrando ella por el umbral de la casa, el niño murió. Y lo enterraron y lo endechó todo Israel, conforme a la palabra de Jehová, la cual él había hablado por su siervo el profeta Ahías. Los demás hechos de Jeroboam, las guerras que hizo y cómo reinó, todo está escrito en el libro de las historias de los reyes de Israel. El tiempo que reinó Jeroboam fue de 22 años, y habiendo dormido con sus padres, reinó en su lugar Nadab, su hijo. Esta fue Primera de Reyes 14, versículos 1 al 20. Y Primera de Reyes, en estos capítulos, o sea, las tres maneras de empoderar a la generación venidera son: la primera, cuenta; la segunda es entrena; y la tercera es la que nos habla Primera de Reyes en estos capítulos, que es enseña. A menos que aprendamos las lecciones de la historia y hablemos a la generación venidera, estarán condenados a repetir los errores del pasado. El libro de los Reyes registra la historia del pueblo de Dios para que las generaciones siguientes puedan aprender de ella. Tristemente, las lecciones que podemos aprender de este pasaje son principalmente negativas. La narración acerca de Jeroboam es aterradora, y este transmitió un legado fatídico a la siguiente generación. Después de buscar consejo, el rey hizo 2 becerros de oro. Primera de Reyes 12:28. No basta con buscar consejo. Si estamos consultando a la persona equivocada, estos capítulos contienen la narración del pecado de la casa de Jeroboam, que causó su caída y su desaparición de la faz de la tierra. El pecado clave de Jeroboam fue que hizo una forma de religión y un culto de adoración acomodados a sí mismo. Propició la adoración de los ídolos en vez de la adoración a Dios. La religión de Jeroboam es una religión inventada, creada para satisfacer sus propios deseos y necesidades. Aunque no nos dediquemos a adorar becerros de oro, el mismo peligro es igual de evidente hoy en día. Como ha dicho el Papa Francisco, el ídolo más peligroso somos nosotros mismos cuando queremos ocupar el lugar de Dios. Ese fue el pecado de Jeroboam, que afectó a la generación venidera. Su hijo Abías se enfermó y murió. Ignoró el buen ejemplo de David, de la generación anterior, quien había vivido con un corazón indiviso, agradando a Dios. En vez de eso, se portó peor que todos los que vivieron antes de él. Puede que Jeroboam obtuviera muchos logros militares, comerciales y políticos, pero parece que aquellos éxitos son bastante irrelevantes. Como dice Jesús, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? Lo que más importa es tener una relación íntima con el Dios viviente. Señor, te pido que suscites líderes en la industria, la política, las artes creativas, los medios de comunicación y en todos los sectores de la sociedad, que te honren y transmitan tu mensaje y tus estándares a la siguiente generación. Que Dios te bendiga.